El multilateralismo es la coordinación entre estados y organismos internacionales que a través de acuerdos o instituciones brindan certidumbre a las relaciones mundiales y contribuyen a la solución de conflictos. A lo largo de su historia, México se ha caracterizado por su amplia participación en foros internacionales, así como por dejar una huella significativa en las organizaciones alrededor del mundo y por ser partidario del multilateralismo. El multilateralismo implica reconocer que la política mundial no solo se determina por las relaciones entre estados, sino también por las instituciones internacionales. Existen temas que no pueden ser resueltos a nivel bilateral o regional, sino que requieren de instituciones estables que favorezcan acuerdos y den seguimiento a los compromisos adoptados. La participación de México en el escenario multilateral ha destacado en 3 temas: la protección de derechos humanos, el impulso de la igualdad de género y la inclusión y promoción del desarrollo sostenible. En materia de derechos humanos, México ha firmado diversos tratados y resoluciones internacionales. En 1945, fue sede de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, la cual sentó las bases para la redacción de la Carta de la ONU. En 1989, se adhirió al segundo protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y en 1998 reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y firmó diversos acuerdos con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU acerca de este tema. Por lo que hace al impulso de la igualdad de género y la inclusión, México ha colaborado en instrumentos en materia de derechos de las mujeres y niñas, los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, así como en el combate a la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género. México fue sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975, en donde impulsó que ONU Mujeres fuera una institución universal y que todos los países, sin importar su nivel de desarrollo, contribuyeran a dicha iniciativa. Asimismo, México se incorporó al Grupo Núcleo de las Naciones Unidas sobre Derechos de la Comunidad LGBTI, así como al Grupo de Apoyo para los Derechos de las Personas LGBTI de la Organización de Estados Americanos, y adoptó la Resolución 32/2 del Consejo de Derechos Humanos sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En materia de desarrollo, México aprobó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 2011, con base en la cual se creó la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMECSID. Durante las negociaciones de la Agenda Post-2015, desempeñó un papel clave para introducir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible la medición de la pobreza multidimensional, los derechos de las personas migrantes, la conservación de la biodiversidad y el derecho al agua. Estos ejemplos evidencian el compromiso que México ha tenido con la solución colectiva de problemas comunes a nivel internacional. Sin embargo, existen grandes retos pendientes. En el ámbito global se percibe cierto desencanto por las instituciones e instrumentos internacionales, mientras que en el ámbito nacional está presente el desafío de mostrar los beneficios que el multilateralismo puede tener a nivel local. El multilateralismo es un tipo de diplomacia por la cual varios países se reúnen, interactúan entre sí, dialogan para tratar de alcanzar una visión común sobre preocupaciones que tenemos en común. Y esto es importante porque en el mundo hoy en día es difícil que un solo país pueda resolver solo problemas como el cambio climático o como las pandemias o, por ejemplo, la lucha contra las redes transnacionales de crimen organizado. Necesitamos acciones colectivas. El multilateralismo es la manera de llegar a esas acciones colectivas. A veces sucede en foros formales, como son las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, la Organización Mundial de Comercio, y a veces los países se reúnen en foros ad hoc, como sería el G20, y todos tienen el mismo propósito: generar una visión en común. Reconocer que México forma parte del Concierto de las Naciones, que es parte de las Naciones Unidas y que tenemos obligaciones y tenemos aportes que hacer, y que el desarrollo, los conflictos se resuelven tomando en cuenta el Concierto de las Naciones y tomando en cuenta también el papel que tienen las Naciones Unidas.
El multilateralismo es un espacio muy interesante en el sentido de que nos permite, como países, en el concierto de las naciones, llegar a acuerdos importantes sobre los desafíos del desarrollo, los desafíos tecnológicos, los desafíos de la gobernanza global, y también nos permite llegar a consensos importantes para lograr la paz mundial. En estricto sentido, las Naciones Unidas se fundan específicamente para poder tener una mesa de negociaciones en donde podamos conseguir la paz en el mundo. Después la agenda empieza a nutrirse con agendas distintas en el ámbito de los derechos humanos, del medio ambiente, de la economía. ¿Cómo puede aterrizarse esto a nivel local? Bueno, lo que perseguimos a nivel multilateral son valores que debemos también aterrizar a nivel local. Claramente, México es un país en pro del multilateralismo, sin duda. De hecho, digamos, tenemos toda una cancillería y parte del sector federal en México que está muy orientado a la participación en foros multilaterales. Hemos adoptado además reglas multilaterales como parte de la Constitución y México, por ejemplo, a diferencia de otros países como Estados Unidos, le asigna a los acuerdos y tratados internacionales y a las reglas multilaterales el mismo nivel de validez y de obligatoriedad que le asigna a la Constitución. Entonces, esto nos habla de una tradición jurídica y diplomática mexicana muy fuerte y muy orientada al multilateralismo. La política exterior y multilateral se ve como una política quizás ajena que el gobierno de México hace en las asambleas de las Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en Viena, y muchas veces la sentimos muy lejana. Sin embargo, el presidente López Obrador nos ha instruido a la Cancillería a que podamos traer las mejores prácticas, ideas y causas de las Naciones Unidas al país. Y por eso lo que hemos estado haciendo es que los proyectos estratégicos del desarrollo nacional están siendo apoyados por las agencias de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales. Y de un multilateralismo mucho más moderno, en donde no nada más negocian los estados, ya no es exclusivamente interestatal, sino que cada vez vemos más al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia involucrada en negociaciones multilaterales. ¿Por qué razón? Porque los problemas ya no tienen fronteras y entonces cualquier empresa o incluso cualquier organismo social que esté trabajando en el terreno a nivel nacional requiere de un diálogo con las contrapartes. Entonces tenemos esta dualidad, ¿no? Por un lado sí, cierta crisis de los organismos tradicionales, pero por otro lado una explosión de organismos internacionales y de espacios y de foros multilaterales muy activos. Simplemente les diría, por ejemplo, en 1951 había 175 organismos internacionales gubernamentales, hoy hay alrededor de 8,000, y si hablamos de las organizaciones internacionales no gubernamentales, estamos hablando de alrededor de 70,000 organizaciones internacionales. Los tratados internacionales han crecido en la última década en más del 200%. Entonces, me parece, digamos, miope hablar de crisis. Yo lo que estoy viendo es un mundo más complejo, en donde hay más diálogo con actores de intereses diferenciados, y esto evidentemente hace difícil tomar decisiones. Entre más actores, ¿no? Más difícil tomar decisiones, pero también más necesaria esta decisión conjunta. Es importante el multilateralismo para México, es que estamos conscientes de que muchos de los problemas nacionales solo se resuelven con la coadyuvancia de otros estados, y estos son los espacios donde podemos hablar con esos otros estados. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene en este nuevo gobierno un documento muy importante que hemos socializado con el Servicio Exterior y con instituciones clave que van retroalimentando nuestras ideas y nuestra política exterior, y hemos definido 6 prioridades de la política multilateral. Estamos hablando de sociedades incluyentes, seguras, equitativas, felices. La felicidad es una parte de nuestra agenda multilateral, es una agenda muy novedosa. Tenemos también la parte de sostenibilidad y combate al calentamiento global, y meter también los objetivos de desarrollo sustentable. La equidad de género y el combate a la discriminación es una tercera prioridad de la política multilateral.
Estamos trabajando para que México sea líder también en la defensa de los derechos humanos. Un quinto eje de trabajo es la paz sostenible y tenemos 2 nuevos ejes de trabajo adicionales que hemos incorporado en la agenda multilateral, que son el ver lo que las tecnologías exponenciales están representando para la economía y para las sociedades modernas, y finalmente una que nos ha llegado últimamente, que es la de la agenda urbana global, a partir de una intervención que estamos haciendo en la ONU Hábitat en la presidencia de la Asamblea Mundial. La agenda urbana y de las ciudades está siendo parte de la política multilateral transformadora del Gobierno de México. Hay algunos temas que siempre están presentes en nuestra agenda multilateral porque responden a factores que son estructurales. Entonces, yo citaría 3: el tema de la migración, el tema de la lucha global contra las drogas y el narcotráfico, y también el tema de los derechos humanos. Y si nos ponemos a pensar, son asuntos que en la agenda nacional están muy arriba en nuestras prioridades. Pero también México ha invertido mucho en la paz y la seguridad internacionales. Somos unos grandes defensores del desarme y de la no proliferación nuclear, y también somos defensores de un mundo en el cual se hable del desarrollo. Entonces, recientemente nos hemos sumado con mucha fuerza a la Agenda 2030 para el desarrollo, y desde luego el tema del cambio climático, que es el gran desafío de la humanidad en nuestros tiempos. La Agenda 2030 es finalmente una ruta para lograr poco a poco lo que se considera una nueva visión del desarrollo, que es el desarrollo sostenible, y que está sustentada en una visión integral del desarrollo que se basa también en la seguridad humana. No es solamente el desarrollo económico en términos de capacidades materiales, sino sobre todo una visión integral de desarrollo de las personas, no solamente el día de hoy, sino hacia futuro. Y dada esta visión del desarrollo de la Agenda 2030, hablamos básicamente de 3 grandes ejes dentro de esta agenda. Una que es el combate a la pobreza y a la desigualdad. Segundo, la preservación del medio ambiente. Y tercero, todo lo que tiene que ver con inclusión, ¿no?, social en oportunidades. El desafío para México y para el mundo es realmente avanzar de tal manera que no dejemos a nadie atrás, que no dejemos a nadie afuera, como decimos en México. Y eso quiere decir poner el foco de las acciones, de la inversión, en las personas que están más alejadas de este paradigma de desarrollo sustentable. Porque estas son agendas y compromisos que platicamos a nivel global, firmamos tratados, firmamos acuerdos, conocemos las mejores prácticas, conocemos actores que tienen liderazgo y que tienen vanguardia en todos estos temas, y nos acercamos de las mejores experiencias del mundo para poderlas aplicar a nivel nacional. Entonces, sí, aunque parezca como muy, a veces muy lejano, sí hay una forma de poder acercar todas estas prácticas internacionales y cumplir nuestros compromisos globales a nivel local y traer una mayor paz, un combate a la violencia, a la impunidad, a partir de nuestra participación en los foros multilaterales. Imaginemos un mundo en 2030 donde ya acabamos con el patriarcado, donde somos responsables del medio ambiente, donde no hay discriminación de ningún tipo y donde como sociedades nos ocupamos de traer a las personas, a los grupos que están en mayor vulnerabilidad hacia el centro. Es un mundo completamente diferente. Y la gente y esta generación, por eso me gusta tanto que estemos hablando en Beijing +25 de la generación de la igualdad, tiene que ser una generación que su objetivo sea lograr la igualdad, que todos y todas estemos preocupadas porque todas y todos tengamos oportunidades, tengamos acceso. Y yo creo que el gran desafío del multilateralismo es que eso se vuelva un asunto de cada gobierno, en cada nivel, pero también de cada persona, que sea parte de lo que nos toca a todos y a todas hacer, especialmente a los jóvenes, que son la generación de la igualdad.
Yo creo que el multilateralismo contribuye de distintas maneras. En México la violencia está asociada, por ejemplo, al problema de las drogas y del narcotráfico. En la medida en la cual México participa de manera decidida en la conversación sobre la política global de drogas, nos permite cambiar el paradigma. Llevamos varios años diciendo que el paradigma está enfocado demasiado en las acciones punitivas y que deberíamos verlo como un enfoque de salud pública, de bienestar de la gente. Y creo que el esfuerzo que hacemos en foros multilaterales para cambiar esa conversación y ese paradigma nos permite generar mejores políticas al respecto adentro del país. Esta es una vía muy concreta por la cual podría el multilateralismo contribuir en esa medida. Y desde luego en el tema también de derechos humanos, porque en efecto, cuando existen situaciones de violencia, también hay muchas posibilidades de que se infrinjan garantías individuales, derechos fundamentales. El hecho de tener un sistema que está vigilante de esto, que nos recuerda todo el tiempo la importancia de la dignidad humana, también nos ayuda. Estamos con una estrecha colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, que nos está ayudando a hacer una capacitación de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos, y así los proyectos estratégicos del país están siendo acompañados por las instancias multilaterales. Sobre la posición de México en los foros internacionales de derechos humanos, yo diría que por lo menos desde hace 2 décadas, si pensamos en grandes trazos, en términos generales, México ha mantenido una postura de apertura y de colaboración frente al monitoreo y al escrutinio nacional, y ha sido un aliado de estas instituciones. Esta política se mantiene en la administración actual. Tan solo recientemente asistimos a las conclusiones del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos, donde México aceptó, te diría, casi todas las recomendaciones que la comunidad internacional nos aportó. Por supuesto, hay que decirlo, esto no siempre es miel sobre hojuelas. Un sistema de derechos humanos está encargado también de hacernos notar cuáles son las deficiencias que tenemos en el país en esta materia. Las grandes claves del desarrollo sostenible es precisamente el papel de la mujer, la incorporación de la mujer a actividades productivas. Menciono aquí, por ejemplo, un tema fundamental que está pendiente, que es la ratificación del convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas, que en el caso de México estamos hablando de 4 millones de personas que son, digamos, jefas de familia, y entonces el tema de la mujer corta toda la agenda de desarrollo nacional, corta el tema de la educación, corta el tema de salud, el tema de nutrición, el tema de familia, el tema de crecimiento económico. Entonces, el asunto del empoderamiento de la mujer me parece central. Desde la primera conferencia internacional de la mujer que se dio en México en 1975, y a partir de la cual se desarrolló la plataforma de acción de Beijing, que el año próximo cumplirá 25 años, hemos visto la importancia de realmente avanzar con leyes, con políticas públicas, con inversiones, con el reconocimiento de la importancia de las organizaciones de mujeres, del movimiento feminista, que ha llevado a nivel nacional e internacional la agenda, para poner en la agenda internacional cosas que hoy parecen tan naturales, pero que hace pocos años no eran, como que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos, o como que la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno tan prevalente, no es un asunto privado, sino es un asunto público. Hoy estamos en unas condiciones muy interesantes. México tiene un gabinete del presidente que tiene paridad de género, en las cámaras tenemos paridad de género, tenemos una gran participación de mujeres en la política, en la diplomacia. Lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, en la última Comisión del Estatus de la Mujer, donde la diplomacia mexicana jugó un papel muy importante
para mantener una declaración que fuera progresista, que no tuviera retrocesos, aunque hubieron discusiones muy acaloradas y muy fuertes sobre temas que uno cree que ya están ganados porque están desde el 75, ¿no? Están desde la agenda de Beijing, pero que en este momento, cuando hay un grupo de países que están cuestionando el término género, los derechos sexuales y reproductivos, realmente toca a países como México recordar los acuerdos, recordar que no se puede ir para atrás, que solo se puede progresar, que eso es parte de lo que el multilateralismo se ha comprometido y es parte de los acuerdos que hemos tomado como Concierto de Naciones. Nuestra agenda multilateral incluye la defensa de la diversidad. Esta agenda de la diversidad es una agenda que México ha defendido por muchísimos años y recientemente el canciller Ebrard instruyó a los consulados de México en todo el mundo a poder realizar matrimonios entre mexicanos del mismo sexo. Las personas tienen derechos en México y nuestra pretensión es poder extender esos mismos derechos que tiene cualquier persona en el territorio nacional, también en el exterior. Entonces, en ocasión del Día Mundial en contra de la discriminación y la violencia en contra de las personas LGBTI, hay una serie de tratados, hay una serie de acuerdos de los que México ha participado activamente para promover, para reconocer, abordar, promover legislación, promover políticas públicas y promover un debate sobre el derecho de ser, de amar, de ejercer y representar la sexualidad de la manera diversa como somos los seres humanos, ¿no? Este es un tema muy contencioso en estos momentos, pero un tema donde México siempre ha tenido un papel muy importante de promoción de acuerdos, de promoción de conceptos junto con otros países de la región. Siempre digo que por fortuna tenemos una cierta continuidad en la política exterior mexicana por lo que hace a los temas que son aquellos que están en el corazón de nuestras necesidades nacionales. Creo que lo sabio de todos los países es que haya líneas de continuidad y que además el servicio exterior mexicano, que es tan valioso y tan competente, sepa transmitir de administración en administración esos saberes. Insisto, creo que no hay enorme diferencia en nuestras prioridades, sí hay diferencias en algunos enfoques. Estamos trayendo una visión desde lo nacional de construcción, de igualdad, de construcción de oportunidades, de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera. Y de eso se trata la agenda multilateral. Entonces tenemos, por un lado, como un gobierno de izquierda, una gran oportunidad de también mostrar con hechos qué es lo que hay que hacer para cerrar esas brechas, para crear oportunidades, para acabar con la corrupción, con la injusticia, y llevar eso al Concierto de Naciones y que el resto del mundo también nos aporte de todo lo que se ha construido en esta área. Como dicen las metas de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás significa eso. Significa que si unos han podido prosperar y tener un bienestar, necesitamos que los demás también lo puedan tener. Y ese es el objetivo principal del Gobierno de México.